Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Espero que estén todos muy bien, aquellos que están siguiendo en especial este curso que estoy dictando a AMI acerca de las personalidades sionistas más destacadas, o por lo menos algunas de ellas, en este ciclo, en este espacio acerca de las personalidades sionistas. Y en esta oportunidad hablar de una de las figuras más emblemáticas, sin ninguna duda, del sionismo, su desarrollo, su aporte, su constancia. No hay descripción alguna que alcance para la figura de Golda Meir. Golda Meir, la cual se han cumplido 46 años de su muerte, ya que falleció en el año 1978, pero muchísimo de su legado perdura básicamente hasta el día de hoy. Ustedes lo van a tener presente en algunas frases que yo voy a citar del pensamiento de Golda Meir. Y surge quizás una pregunta introductoria, ¿no? ¿Por qué recordar a Golda? ¿Hace falta recordar a Golda como apelativamente o cariñosamente se le llamaba, la Bobe, la gran mujer, la Yamame? Todos en el gabinete, de alguna manera, llamaban a esta mujer ucraniana Golda? ¿Sí? Es que el 2018, hace algunos años atrás, al festejarse el 70 aniversario del surgimiento del Estado de Israel, también se conmemoró acá en Israel, también la diáspora, pero más en Israel, el nacimiento, de alguna manera, de la madre fundadora, ¿sí? No el nacimiento, perdón, el fallecimiento de la madre fundadora de Golda Meir, de esta figura tan emblemática. Su rol como sionista, como una mujer volcada por entero al sionismo, a punto tal que tuvo que luchar, y ya lo vamos a ver también, con no pocos problemas familiares, con sus hijas, con su esposo en particular, pero sosteniendo siempre el ideal sionista que fue el leitmotiv, el motor claramente de su vida. Una mujer que como primer ministro de Israel llegó de alguna manera en una época en donde no era común que las mujeres escalaran y llegaran a tener semejante cargo, semejante puesto. En aquella época la empardaban, por así decirlo, de alguna manera, Indira Gandhi en la India, Sufira Bhutto en Pakistán, después caída en desgracia también. En realidad, creo que esta conferencia sobre Golda Meir, yo particularmente me sentiría satisfecho con dos objetivos. El primero de ellos es que aquellos que conocieron, en parte aunque sea, la impronta, el mensaje, el activismo de Golda Meir, puedan rescatar y enriquecerse con aquello que saben sobre ella. Y aquellos chicos naturalmente más jóvenes que quizás no lo conocieron, no aprendieron, no fueron un movimiento juvenil sionista o por el motivo que sea, conozcan, aprendan de su aporte, de su entrega, de su entusiasmo, de su capacidad enorme de sacrificio, donde todo, pero absolutamente todo, hasta los últimos días de su vida, le costó una enormidad. Además de ser una mujer de una extraordinaria sencillez, de aspereza, por un lado, pero una extraordinaria sencillez y con un sentido del humor muy fino, muy irónico también, a pesar de los momentos dramáticos que le tocó vivir como una de las creadoras, desarrolladoras del movimiento sionista y después, por supuesto, de las apoyadoras que crearon y sostuvieron el Estado de Israel y que se transformaron principalmente en líderes que pasaron claramente a la historia con sus virtudes y con sus defectos, porque naturalmente que los hubo, especialmente en la guerra de Yom Kippur, pero no únicamente en la guerra de Yom Kippur. Realmente creo que sería muy injusto olvidar su legado, por eso me pareció importante que desarrollemos el pensamiento, la biografía de Golda Meir. Golda Meir, que nace en Ucrania, por aquel entonces parte de Rusia, ¿no? Mirando hoy la guerra, las batallas, nace en Kiev, ni más ni menos, hoy la ciudad bombardeada. Golda Meir nació en Rusia, en Kiev, en Ucrania, en el año 1898. El apellido, ya vamos a ver, tuvo su evolución, pero el apellido original era Magbovich. Magbovich, nada que ver con Meyer, nada que ver con Meyerson, que fue uno de sus apellidos
también, después lo veremos. Ella vino de una familia muy, muy tradicionalista, religiosa, no ultraortodoxa, pero muy tradicionalista desde el punto de vista judío, como se estilaba por aquellos años en Ucrania, era muy común, y de un origen muy, muy humilde, muy sencillo y muy pobre. A punto tal, es increíble, quizá lo que vaya a contar, que sobre un total de 8 hermanos, ella y 7 hermanos más, 5 hermanos sucumbirían, morirían en la pobreza, en la miseria, en la indigencia más absoluta. ¿Sí? Y Golda Meir dijo una frase que quiero sintetizar respecto en su crónica de su vida, en mi vida, en su libro. Ella dijo, siempre sentía frío por fuera y vacío por dentro. Esto era su sensación anímica y física respecto a lo que estaba viviendo ya en aquellos momentos. Este pensamiento lo desarrolló naturalmente más tarde, pero describió lo que vivió en su infancia. A los 5 años, sí, solamente a los 5 años ya sufriría la ola de pogroms, de ataques antijudíos, antisemitas que tanto también afectaron a otros forjadores del movimiento sionista, como Jabotinsky, por dar un ejemplo también, pero que no fue el único. En su crónica también, en su autobiografía, ella escribiría que teniendo 5 años recordaba una imagen señera de ese pogrom. ¿Qué recordaba? A a su padre poniendo con un martillo madera y clavos, tratando de amurar la puerta para que la horda salvaje no entrara a la casa, y ella y sus hermanos refugiados atemorizados en un costado. Es una escena que también se puede ver en algunas de las películas que tanto la han caracterizado, también especialmente la del 2023, pero no únicamente la del 2023. ¿Sí? Esta experiencia tan fuerte, siendo tan pequeña, probablemente haya marcado lo que para Golda más adelante sería el seudónimo que llevaría, la de Mujer de Hierro. Esto la forjó, realmente la moldeó completamente para toda su vida, los recuerdos traumáticos, durísimos de este pogrom, esa imagen paterna que ella nunca podría olvidar. De hecho, y a consecuencia de los pogroms, en 1906, su padre, que era carpintero, sencillo, un hombre de trabajo, decide probar suerte en Estados Unidos, como se estilaba en aquellos años para después traer a la familia. Y de alguna manera el padre logra prosperar en parte, no mucho, en los Estados Unidos con su trabajo de carpintería y logra convencer al resto de la familia, los que quedarían vivos, de emigrar directamente a Milwaukee, a Denver, a distintos lugares en los Estados Unidos donde ellos vivirían. En realidad, tenemos que dar en cuenta que Golda Meir tuvo una enorme vocación por ser maestra y estudió inglés en Milwaukee, donde también ejerció y se recibió de maestra. Su familia no estaba muy conforme con esta elección. Más bien su familia pensaba o quería que Golda se casara muy joven, muy temprano, como se estilaba en muchos judíos tan observantes, de poder de alguna manera ver el sueño de haber casado a sus hijos, nietos tempraneros, básicamente también. Pero no fue eso el destino y Golda buscó por otros caminos. Trabajando aún como maestra, en el año 1915 en Estados Unidos, donde aprendió un inglés muy fluido y lo habló muy bien, y no solamente realmente lo enseñó, que lo hablaba, manejaba, lo escribía, y le serviría esto para, con posterioridad, su carrera política. Y Golda Meir conoció a quien le cambiaría el rumbo de su vida, a David Ben Gurión, sí, a quien sería de alguna manera el primer ministro de Israel y que ella después de algún tiempo sucedería, aunque tuvo varios cargos inicialmente junto a David Ben Gurión. Conoció a David Ben Gurión en el movimiento sionista, en el cual tempranamente ella también se inició a los 13, 14 años de edad, como se estilaba, el movimiento Poalei Zion. En ella siempre estuvo marcado el hecho del sionismo obrero, del sionismo trabajador,
de emigrar a Israel para construir una sociedad justa, igualitaria, aquella que no se pudo nunca armar hasta 1917-19 y hasta por ahí nomás, en la Rusia zarista y luego en la Rusia comunista. El movimiento Poalei Zion, Trabajadores de Zion, que era el fruto de las distintas aliot que conmoverían la tierra de Israel, la segunda, la tercera en particular, en una primera etapa se dedicó a una tarea que más adelante sería especialista, la tarea de juntar dinero para el movimiento. Hablaba y juntaba dinero para el movimiento. Ella fue una oradora excelente, con una vocación intrínseca que salía del corazón, y las palabras que salen del corazón entran, sabemos básicamente, al corazón. Ella intenta ir a Israel, al igual que David Ben-Gurión, pero se encuentra que la guerra se lo impide. De hecho, tengan en cuenta que la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, los turcos que dominaban como parte del Imperio Otomano la tierra de Israel prohibieron la llegada de inmigrantes judíos. Iban a tomar ya claramente partido, mucho más adelante, por situaciones de hostilidad hacia el sionismo y hacia el judaísmo. Y esto quizás tuviera que ver por el hecho de que Turquía tenía como rival en la guerra, entre otros, no solo a Estados Unidos, Gran Bretaña, sino también a Rusia. Y Golda Meir y Ben Gurión eran de origen ucraniano y ruso, y por lo tanto era difícil que pudieran entrar, conociendo y teniendo en cuenta todo aquello que los turcos hicieron en la tierra de Israel, expulsaron judíos, persiguieron judíos acusándolos de espías, racionalizaron la comida, secuestraron vehículos. Se generó en la tierra de Israel una situación muy complicada, muy compleja, que hizo que el movimiento sionista se dedicara a juntar dinero para, a través de la influencia norteamericana del Joint, hacia 1917, año que estaba Golda en Estados Unidos, se trabajara para satisfacer las necesidades económicas de una comunidad judía en Israel, empobrecida y castigada por la guerra, por si realmente fuera justo. En ese escenario, Golda Meir se cultivó, en ese escenario se preparó, ella sabía que terminada la guerra, con el resultado favorable a Gran Bretaña, iba a ser aliada. Tenía discusiones, no discusiones, pero sí puntos de vista divergentes con su familia respecto a la alianza. Su familia quería que se case antes y ella dijo no, vamos a ver, primero esto, primero lo otro, pero terminó resignándose. Y efectivamente se casó con una persona llamada Morris Meyerson, de allí provendría luego su acortamiento, el apellido Golda Meir, un hombre que era unos años mayor que él, con el cual sostuvo una relación intensa pero muy problemática, como también vamos a ver. Ella se casó bajo la condición con sus padres de que se casaría, pero se iría a vivir a Israel. Y lo cumplió. Y su esposo, que también era un hombre trabajador, sencillo, culto, sionista, también la acompañó en ese destino, en ese sentido, vivir en la tierra de Israel. Hicieron alianza en el año 1921, una época crítica donde ya estaba el dominio británico consolidado en lugar de los turcos, en lugar de los otomanos, y también de a poco empezarían los británicos con sus severas restricciones, no en esta época todavía. Ella hizo alianza a la ciudad cosmopolita Tel Aviv, fundada en 1910, pero siempre esa vida aldeana, siempre sociedades socialistas que la acompañaron en su formación ideológica desde muy joven, la llevaron claramente a cambiar de destino. Y se mudó con su familia, con su esposo, hacia el norte, hacia el kibutz Merhavia, en el norte, donde viviría 4 años. 4 años donde plantó, 4 años donde secó pantanos, 4 años en donde recogió fruto de los árboles, realizó todo tipo de tareas agrícolas, trabajó con gallinas, trabajó con ganado, todo tipo de tareas. No le fue esquivo a Golda Meir y a su esposo. Su esposo, de todas maneras, se cansó mucho del kibutz, no era para cualquiera. Golda Meir tenía temple, pero la pobreza además era extrema. Y el cansancio del esposo de la vida kibutziana tan dura, tan difícil,
con tan pocas satisfacciones personales y gratitud personal y en la pobreza extrema, porque de eso hablamos también. Golda Meir o Golda Meirson y su esposo deciden pasar a vivir a Jerusalén. Una Jerusalén que naturalmente la de aquel entonces no tiene nada que ver con el desarrollo de la Jerusalén de hoy. Una Jerusalén que también era una ciudad pobre, dividida, con barrios judíos, con barrios musulmanes, cristianos, armenios, ¿sí? Y en Jerusalén fue más pobre todavía. En Jerusalén ella relata en sus crónicas, conoció la pobreza extrema, extrema. Se dedicaba y se ganaba la vida lavando ropa, pañales sucios, ropa de chicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, así y todo, antes de volver a Kibbutz, que era su sueño básicamente en general, logra en el año 1925-1926 aproximadamente que su familia, sus padres y sus hermanas hagan alianza. Meir tuvo dos hijas en Jerusalén y una militancia sionista impresionante. Estuvo muy motivada también por una de sus hijas que tempranamente se había volcado ya al sionismo y que estaba entusiasmada con este ideal y para ella fue una fuente de inspiración. Desde el kibutz en la cual ella trabajó, a partir de 1918, 1920, perdón, a 1930, perdón, desde que llegó al kibutz, sí, digo bien, 1921 a 1920 y pico, y luego extendido a 1934, ella representó los ideales kibutzianos en la Organización de Trabajadores Judíos, en la CGT israelí, en la Histadrut, primero representando a las mujeres del kibutz y luego representando a todo el movimiento de mujeres ante la organización obrera. Presidió la rama femenina, básicamente de la Histadrut, de la Organización de Trabajadores. E inclusive fue delegada en varios congresos sionistas, ya empezaba a tener una vida política activa y empezaba a construir el sueño de un Estado judío tal como Ben Gurión lo venía avisorando. Sin embargo, esto tendría un precio para ella, un precio importante: el distanciamiento familiar de su esposo. Su esposo nunca compartió los ideales con tanta intensidad. Y si bien convivieron, existieron, vivieron, tenían una relación buena, pero el distanciamiento fue inapelable y no hubo ninguna otra alternativa que la ruptura de alguna forma matrimonial. En 1934 ya, cuando comenzó la alianza clandestina a Israel, dado que los británicos la prohibían, se hizo una férrea luchadora contra los británicos para posibilitar el desarrollo, el surgimiento, la llegada de emprendedores sionistas al país. En 1937, un año muy importante también para la comunidad judía de Israel, su hija presentó graves problemas renales, tuvo que viajar algún tiempo a Estados Unidos para tratarla, ¿sí? Por una disfunción renal severa, que luego en parte se repuso aquí en Israel. Pero en 1937 ella se va a oponer desde el movimiento sionista, al cual ya estaba integrada firmemente, a lo que llamó el Plan Peel, el plan de partición. El Plan Peel de partición, que era un plan británico para que se creara solamente en una pequeña porción de la tierra de Israel, que iría desde la localidad de Hadera hasta Haifa, un sector en el norte de 20 y pico de kilómetros, no mucho más. Ahí sería el Estado judío. Todo lo demás sería un Estado árabe o sería un enclave británico importante, incluyendo el puerto de Haifa. Ella se opuso a las voces que aceptaban un Estado judío en términos territoriales tan pequeños y que lo hacían completamente indefendible. Y hoy podemos decir a Dios gracias que tuvo esta visión de oponerse, porque si hoy el Estado judío es pequeño, y nos atacan de todos lados, y nos golpean de todos lados, y tenemos que evacuar ciudades, o han sido evacuadas aldeas y ciudades, y toda la zona que ha pasado en la Franja de Gaza, y lo que podría llegar a pasar si no logramos controlar el terrorismo en la zona de Judea y Samaria, con ciudades linderas al corazón de Israel,
Evidentemente Golda Meir fue una visionaria respecto a que los límites de la tierra de Israel no podían ser tan estrechos. Sí a la paz, por supuesto, sí a renunciamientos por paz, sí a acuerdos con quien quisiera hablar, pero a su vez, máxima dureza, máxima rigidez, máxima terquedad de alguna manera también. En 1938, los años dramáticos del ascenso del nazismo, en realidad en toda Europa, desde el 33 con la llegada de Hitler y aún antes, pero el 38, que sucedería la noche de los cristales rotos, también se llevó a cabo en Europa una asamblea, una reunión que se denominó la Conferencia de Vian, porque fue una iniciativa del presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, para ayudar a los refugiados judíos que escapaban del nazismo en Alemania, en Austria, en la República Checa, que estaban siendo absorbidas por los nazis. Y entonces, lo que tenemos que entender es que la enviaron a ella como observadora, sin voz ni voto, de esa reunión de Vian, en donde 32 países debatieron, discutieron la suerte de los refugiados judíos, pero ninguno llegó a nada concreto. Ni siquiera la Argentina, ni Bolivia, que pedían mineros y no otro tipo de trabajadores, ni Cuba, ni Estados Unidos. El mundo tenía las puertas cerradas, básicamente también. Meir vio con impotencia cómo lo que se venía en Europa iba a ser arrasador y cómo el judío no tenía dónde ir, porque por un lado los países occidentales, los 32 países, incluyendo Polonia también, cerraron las puertas a los judíos, salvo República Dominicana, que aceptó 100.000, pero terminó recogiendo solamente una cantidad bastante menor, bastante más pequeña de judíos asentados y que dieron origen a la comunidad judía de República Dominicana. Ella estaba totalmente angustiada por esa reunión que vivió varios días, que se llevó las pocas esperanzas que realmente tenía para motorizar la comprensión del mundo, facilitar la alianza y que los británicos abran las puertas cerradas de la tierra de Israel, del futuro Estado judío. Y fíjense que ella dijo, y lo leo textualmente, en sus memorias aparece respecto a esta conferencia de Evian, en la ciudad de Francia, ella dijo, que mi pueblo no necesite más la compasión humana. El sionismo, dijo, no tiene sentido si no es para rescatar judíos. Y también criticó muy duramente a quien era el ministro británico por aquel entonces y dominaba en aquellos años también Gran Bretaña, Ernest Bevin, quien dijo o es un loco o es un antisemita respecto a la política de cerrazón de las puertas de Israel desde el año 34 hasta el año 48, el surgimiento del Estado de Israel. Bevin jugó un rol muy importante como laborista para cerrar las puertas del Estado judío y no permitir la llegada básicamente de los mismos. Golda Meir, por lo tanto, ante esta situación, renovó su apoyo a la alianza clandestina, dedicándose a ayudar y a ubicar y a construir casas y refugios y ocultar a aquellos judíos que venían ilegalmente y que entraban a distintos puertos por la noche en forma clandestina, o a los que entraban por la frontera libanesa y de Siria, burlando los controles fronterizos del régimen francés que existía en aquel entonces, dado que estos países todavía no eran independientes. ¿Sí? Se hizo realmente un activista de la Aliyah ilegal, como se le llamó, Aliyah Bet, Aliyah Bilti Legalit, contra el mandato británico, no a través de la violencia, pero sí a través de contrabandear a inmigrantes judíos clandestinos que no tenían básicamente dónde ir. Y justamente la llevó a ella de vuelta a una reflexión profunda. Ella escribía muy sencillo, pero con mucha profundidad, en donde dijo, respecto a esta situación que los británicos impusieron, si no fuera por los ingleses, dijo, hubiéramos salvado a miles de judíos. Y después dijo, o quizás a cientos de judíos. Y después dijo, o quizá a un solo judío, pero hubiera valido la pena. Cuán importante es esta definición de Golda Meir en la concepción política que hoy los líderes israelíes tienen que tener respecto a lo que se está viviendo hoy en día
en los conflictos contra los grupos terroristas. La importancia de salvar cada vida judía en ella estaba totalmente acendrada, totalmente incorporada, no había vida que podría sacrificarse, cada vida era un mundo y era algo que retrasaba la creación del Estado de Israel. Hacia 1947 ella tuvo un rol muy activo, también representando a los judíos de Israel y al movimiento sionista en los Estados Unidos por su excelente inglés, entre otras cosas, y también fue una firme promotora del plan de partición de las Naciones Unidas, o sea, cuando las Naciones Unidas el 2 de noviembre, perdón, el 29 de noviembre de 1929 de noviembre, octubre, se me escapa ahora el dato, perdón, de 1947, creo que era de noviembre, sí, las Naciones Unidas proclaman la resolución 181, por el cual crean, o deciden crear, le dan el mandato a Gran Bretaña de crear un Estado judío y un Estado palestino a su lado, y Jerusalén como una ciudad indivisa. Prácticamente 2/3 de esto no se cumplió. El Estado palestino no nació por la guerra que desarrollaron contra los judíos. Jerusalén fue y quedó dividida en la guerra de independencia, Yom Ha'atzmaut, la guerra de independencia de Israel, ¿sí? Pero hacia el año 47, después de esta resolución, la presencia de Golda Meir en Estados Unidos se hizo más activa. Iba de comunidad en comunidad, de ámbito en ámbito, juntando fondos, buscando sionismo, buscando sionistas, alentando la Aliyá, expresando lo que el futuro Estado de Israel podía ser para la historia judía y cuán cercano estaba este Estado con el apoyo de Naciones Unidas, pero que se venía una guerra y que había que juntar mucho dinero. Además de esto, Ben Gurión no solo le había enviado justamente al tema de recolección de dinero, sino también a hacer lobby sobre el presidente Harry Truman, dado que Estados Unidos se oponía en un principio a la creación del Estado judío, no por convicción, sino pensando que la creación de ese Estado iba a generar una nueva Shoah, una nueva tragedia. Y Golda Meir, junto también con Ben Gurión, convencieron a Harry Truman que no, que había que apoyar al Estado judío, y si bien lo hicieron con reticencia, lo apoyaron, pero le decretaron también embargos militares y no dieron armas para que se defienda en forma sumamente importante. En 1948, ella fue uno de los firmantes de la Declaración de la Independencia del Estado de Israel como miembro provisional, ¿sí?, del gobierno que se iba a formar o que formaba David Ben Gurión. Ella describe ese momento: se me caían las lágrimas en los ojos. No podía entender a lo que yo estaba viviendo. Ese momento histórico tan soñado, que tantos miles de judíos soñaron y que no pudieron concretar, yo sí, pero no solo yo sí, sino que yo estaba firmando el acta de la independencia. Y ella dice, me parecía surrealista, porque ella se consideraba una judía muy sencilla, y qué estaba haciendo ahí en un momento tan tradicional, tan histórico y realmente tan importante. Por eso ella fue una de las que firmó el acta de la independencia e inmediatamente comenzó una labor política extraordinaria bajo todo punto de vista, que le insufló mucho ánimo al sionismo, al Estado naciente en general. Consiguió, David Ben Gurión le había dicho, David Ben Gurión, que si Golda Meir traía cheques o dinero por $5 millones o 4,5 millones, él se sentiría satisfecho porque esos dólares eran para comprar armas. Sin embargo, ¿qué hizo Golda Meir? No, Golda Meir consiguió $50 millones de la juventud norteamericana. Cada palabra que decía, cada discurso, cada invitación eran cheques y dinero en efectivo que volaba, que entraba a las arcas y luego iban a engrosar para la compra de armas de Estados Unidos. Ben Gurión estaba extasiado con el poder y con la convicción y el trabajo de 24 horas de esta mujer, que se presentaba ante los principales escenarios norteamericanos con un vestido sencillo, con zapatos rústicos, con una cartera pobre, una mujer de campo, parecía una mujer sencilla bajo todo punto de vista, y estaba destinada a ser la canciller del país y luego primer ministro de este estado. En 1948, 4 días antes nada más que se proclamara la independencia de Israel, que fue el 14 de mayo de 1948, el 10 de mayo de 1948, en una visita secreta
completamente de la cual los historiadores después se enterarían, visitó en Jordania, en Amán, al rey Abdullah, el actual abuelo del rey de Jordania, que también se llama Abdullah de Jordania. Y con él le pidió encarecidamente que Jordania apoyara la creación de un Estado judío que sería beneficioso para ambos, y lo veía él como una autoridad importante en el mundo árabe para pacificar la situación en general de lucha contra los árabes. El rey Abdullah, muy generosamente, muy gentilmente le dijo: esperen, esperen un poco más. Y Golda Meir le respondió: Su Majestad, ¿nos pide usted paciencia después de 2000 años de paciencia? No tenemos un minuto más de paciencia. Y esto generó que lamentablemente igual Jordania entrara en la guerra, sí, pero siempre con cierta reticencia, y quedó muy impactado el rey Abdullah, no sería su único encuentro, con Golda Meir. Dados los éxitos diplomáticos que tuvo Golda Meir antes de la guerra, durante la guerra, David Ben-Gurión la nombraría embajador en un país clave, en Rusia, en la Unión Soviética. Fue muy importante en la Unión Soviética, a pesar de que sus logros a nivel diplomático no lograron modificar demasiado la posición de la Unión Soviética hacia Israel, que fue completamente diferente inicialmente hablando a lo que sería después. Después fue pro-árabe y en un principio la Unión Soviética de Stalin, incluyendo la Unión Soviética de Stalin, apoyaría la creación del Estado de Israel. Claro, lo haría con un objetivo, el objetivo de que se cree un Estado satélite comunista, socialista de la Unión Soviética. Pero Golda Meir dudaba mucho de Stalin y de todos ellos, porque por un lado se manifestaban a favor del Estado de Israel, pero por otro lado perseguían a los judíos por su religión, por su idioma, por su nacionalismo. Por lo tanto, ella recelaba muchísimo. Igualmente, cuando ella fue embajador del Estado de Israel en Rusia, el primer embajador de Israel en Rusia, los judíos rusos en Moscú, en un Rosh Hashanah, la levantaron en andas y la llevaron a la sinagoga como si fuera un Sefer Torah, un libro de la Torah. Ella explica ese momento con una enorme emoción lo que los judíos de Moscú y los judíos de Rusia estaban viviendo. Esa euforia la ayudó a transformarse en una fuerte activista de la Alianza Rusa, a pesar que ya aparecían restricciones que luego serían mucho más severas por parte de los soviéticos. El tema es que la Unión Soviética también era antibritánico y por lo tanto en ese sentido el régimen soviético coincidía con el nuevo régimen israelí que se había manifestado antibritánico en su momento y había luchado 2 años y medio muy duros contra los británicos del 45 al 47 por el dominio colonial de la tierra de Israel. Recordando ese instante dramático en el cual fue subida, en andas hacia la sinagoga, ella escribió textualmente: hasta un palo de escoba de Israel hubiera sido bien recibido en la Rusia soviética de ese entonces. Tal era el éxtasis que demostraban los judíos rusos respecto al sionismo, respecto a Israel, el amor que iban a sentir por esa patria, a la cual después inmigrarían en cantidades importantes. Desde el año, ella estuvo un año nada más como embajadora en la Unión Soviética, y desde el año 1949 a 1956 fue ministro de una de las tareas que más le gustó y para la cual estaba preparada. Fue ministro de Trabajo. La obsesividad para conseguir trabajo para Israel, para los nuevos Solim, la construcción de 30.000 casas, un plan para la elaboración de 30.000 casas muy pequeñas, muy exiguas, muy chiquitas, de un ambiente, un baño y cocina pequeño, lo que el Estado le podía dar a aquellos que llegaban sin nada desde la Shoah o echados desde el mundo árabe o escapando de cualquier pogrom o de cualquier propia situación. Golda Meir entendió que había que actuar con emergencia en ese sentido y se dedicó no solo como ministro de Trabajo, también se dedicó a la absorción de Olim, facilitando el estudio de hebreo, su inserción, su mejor adaptación a un país difícil. De hecho, en algún momento, Golda Meir estuvo en la República Argentina, donde tuvo una entrevista con Eva Perón. Ella, Golda Meir, calificó a Eva Perón como una extraordinaria amiga
del Estado de Israel y le agradeció después con posterioridad en 1951 el envío de diversos víveres, enseres, medicamentos hacia Israel, que había sufrido una inundación muy grande en el Negev, en el sur, y donde muchos inmigrantes judíos de África estaban básicamente aislados ahí. Siempre fue muy extraña esta relación entre Golda Meir y Eva Perón, pero había un aprecio realmente mutuo entre ellas. De 1956 a 1966, durante 10 años, fue canciller del gobierno de David Ben-Gurión, canciller del gobierno de David Ben-Gurión durante mucho tiempo, con quien también tuvo algunas diferencias importantes también que destacar. Golda Meir, con la anuencia de David Ben-Gurión, llevó adelante una política brillante con África. Es decir, ella entendía que el pobre Estado judío también debe ayudar a las pobres naciones del África negra sometidas al colonialismo. Y ella escribe en su libro Mi vida, básicamente palabras más, palabras menos, que nosotros que hemos sido colonia británica sabemos lo que ha sido el colonialismo. Y por lo tanto vemos en África todo el potencial que tiene hoy la tierra de Israel. Se puede sembrar, hay agua, hay mano de obra, ha habido esclavitud, ha habido sometimiento. Todo esto hay que revertirlo de África y el joven Estado de Israel está en condiciones, o debería estar en condiciones, de ayudar a los estados africanos a cambio de que sostengan acuerdos de paz o acuerdos de cercanía con el Estado de Israel. Esto lo desarrolló magníficamente y varios estados de ese entonces, Uganda en particular, y otros, Etiopía, se acercarían también al Estado hebreo, luego se distanciarían, pero ese es el punto en este momento. ¿Sí? Le tocó a Golda Meir una situación muy difícil como canciller, que fue explicar la posición israelí en Naciones Unidas durante la guerra de 1956, que duró muy pocos días y en donde Egipto bloqueó el canal de Suez impidiendo la salida de barcos israelíes por el estrecho de Tirán. Y además, como si fuera algo muy conocido hoy en día, Egipto alentó a los llamados fedayines, hoy los llamaríamos Hamas islámico, a los fedayines que estaban en la franja de Gaza, a atacar a los kibutzim aledaños, a violentar a los kibutzim aledaños, a sembrar el caos, quemar campos. Cualquier coincidencia con lo que ha pasado en estos días solamente es básicamente una casualidad, aunque en la proporción fue mucho más pequeño el daño de esos años que lo que fue el ataque de la Nukba del Hamas en estos meses que básicamente estamos viviendo. Ella defendió ante Naciones Unidas la causa del Estado de Israel. También manifestó sus condolencias en nombre del Estado de Israel cuando murió una figura muy controvertida para el pueblo judío y para el mundo, Pío XII, el Papa que de alguna forma u otra, podemos decir, se está investigando, se está analizando, aún todavía después de tantos años, fue cómplice de los nazis. Fue cómplice de los nazis de alguna manera y el Estado de Israel, por cuestiones de realpolitik, debía llevar de alguna manera su reconocimiento, porque el Vaticano era mucho más que Pío XII. Era un Estado con fuerte influencia sobre países católicos y estos países católicos podían establecer relaciones plenas con Israel y por eso ella lo fue generando esta situación. Hacia 1966, cuando termina su cargo de canciller, por diferencias importantes con David Ben-Gurión, y es reemplazada por otro histórico gigantesco que merecería un libro, Abba Eban, el canciller de lujo que tuvo Israel, ¿sí? Fue reemplazada por Abba Eban. Ella se alejó, como dije, de David Ben-Gurión y fundó el partido Mapai, se cuenta de los fundadores Mapai. También Ben-Gurión fundó el partido Mapai, pero ella fue secretaria del partido y no renunció al cargo del partido que después se transformaría en laborista, en Abodá, el partido creador desde el surgimiento del Estado de Israel. ¿Sí? Laborista, Mapai, y luego Abodá, y luego Mahará, varios nombres, no importa ahora esta cuestión. En 1966, otra vez la vida le juega una mala pasada. Ya no es el tema de la enfermedad de su hija, ya no es el tema de su esposo, que había fallecido en 1951 prematuramente,
por una falla cardíaca. Ahora el tema fue ella, su salud. En 1966 empieza a quebrantarse su salud porque le descubren una leucemia, un cáncer de sangre que iba avanzando lenta pero inexorablemente sobre su cuerpo, y que ella pidió renunciar porque no podía aguantar o los dolores o el cansancio o la debilidad o el tratamiento que por aquel entonces se aplicaba a esta enfermedad. Pero sucede que en 1969, otra vez, Golda Meir debe volver al escenario político que siempre le gustó y lo siguió de cerca, porque muere Levi Eshkol, el primer ministro que había sucedido a David Ben Gurión, ¿sí? Y ella toma la jefatura del Estado de Israel como primer ministro, también en años muy dramáticos, desde el año 69 hasta el año 1974. En ese pequeño lapso tuvo que luchar dos guerras: la guerra de desgaste desde el 68 hasta 1970 con Egipto, Israel terminó venciendo, y la guerra de Yom Kippur, que fue a todo efecto traumático también para su gobierno, y enseguida lo vamos a ver. ¿Sí? Fue, como dije, primer ministro hasta 1974, y en 1970 interinamente también ocupó la cartera del Interior, sin grandes relevancias en este sentido, aunque era partidaria y lo logró, de aliviar las leyes que permitirían la incorporación de más y más judíos que ansiaban venir de todos lados del mundo donde estuvieran. En 1972, en el marco de su actividad política también, tuvo un encuentro con el presidente Nixon en Estados Unidos, donde se delineó un acercamiento mucho más profundo con Estados Unidos, que encontraría a partir de aquí un punto de partida y de desarrollo, y controvertido hasta nuestros días, ¿verdad? Con lo que ha estado pasando aquí en Israel. También visitó al Papa Pío VI, siempre intentando cambiar el rumbo negativo antisemita que la Iglesia tenía de no reconocimiento al Estado hebreo, pero visitó al Papa Pío VI, que no tuvo mala relación con Israel, pero que se negó al reconocimiento del Estado hebreo por cuestiones doctrinarias, políticas, ideológicas, etcétera, etcétera. Y también para ampliar el marco del desarrollo de las relaciones de Israel, tuvo un encuentro histórico con quien sería el canciller alemán, Willy Brandt, con quien desde entonces, quizá aún antes todavía de Konrad Adenauer, pero especialmente con Willy Brandt, se estableció una alianza socialdemócrata muy importante que moldearía al Estado de Israel y que posibilitaría que Alemania, esa misma Alemania de la Shoah, se acercara mucho más al Estado hebreo y a la política del Estado hebreo, y comprendiera mucho más sus necesidades defensivas. También durante su gobierno tuvo que hacer frente dramáticamente al terrorismo palestino for export, podríamos llegar a decir. Es decir, atentados que de alguna manera nacieron de la OLP, Organización de Liberación de Palestina, hoy llamada Autoridad Nacional de Palestina, y de Al-Fatah, su brazo, y de otros brazos que hoy no existen gracias a que Israel los eliminó, pero tuvo que hacerse cargo de tres situaciones delicadas que se llevaron a cabo, dos de ellas en Israel y una tercera fuera de Israel, que fueron dramáticas. Por un lado, en el aeropuerto Ben Gurión, la toma o el aterrizaje de un avión de la aerolínea Sabena, creo que de origen belga, y que tropas israelíes especiales de Sayeret Matkal, Golda Meir dio la orden, que estaban encabezadas por aquel entonces por dos personas que hoy no pueden verse acá en Israel. Una es Ehud Barak y el otro es Benjamín Netanyahu. Encabezada por estos dos hombres, las tropas Sayeret Matkal especiales se infiltraron al avión como mecánicos por las puertas de emergencia, eliminaron a los terroristas y liberaron el avión sano y salvo los rehenes. También le tocaría algún tiempo más adelante, en marzo del 72, el atentado de Lod, todavía no se llamaba Aeropuerto Ben Gurión, llevaba el nombre de Lod, donde un grupo de tres terroristas, dos palestinos y uno japonés, famoso Koso Kamoto, que estaría muchos años en prisión hasta luego ser liberado, eh, 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 estos terroristas atacaron y balearon el aeropuerto Ben Gurión, matando a 23 personas, entre ellos la mayoría peregrinos costarricenses, lo que sería un ataque artero contra Israel. Pero sin duda el ataque más severo que sufriría Israel a nivel terrorista, no Israel en su suelo, sino fuera, fue en Alemania.
El famoso atentado, la masacre de Múnich de 1972 ocurrió con el gobierno de Golda Meir. Y Golda Meir, que fue muy presionada para negociar con los terroristas de aquel entonces, Golda Meir dijo una frase que creo que sería, me parece que entendible, o por lo menos es entendible para un sector muy grande de israelíes al día de hoy, acá, con lo que está sucediendo ahora con el terrorismo del Hamas islámico. ¿A qué me refiero? Ella dijo, si negociamos con los terroristas, ningún israelí en el mundo estará tranquilo. Yo pondría las manos en el fuego en el sentido que Golda Meir tuvo razón y tendría razón cuando vemos lo que está pasando hoy en día en el Estado de Israel, cuando se ha legitimado de alguna manera cierta aproximación a la negociación con terroristas que no reconocen la independencia y la existencia de Israel. Golda Meir vio la tragedia o siguió de cerca la tragedia de lo que sería justamente de Múnich, y dado que los alemanes se negaron a la recepción de una escuadra de soldados israelíes para liberar la Villa Olímpica de Múnich de los terroristas, ella más adelante delineó el operativo Ira de Dios, el enojo de Dios, que incluía la eliminación de todos los terroristas que de una forma u otra no hubieran muerto todavía en Múnich cuando hubo un falso intento para rescatar a los cautivos, inclusive la eliminación de Hassan Salamé, el último de los grandes terroristas en Beirut, que fue miembro jefe de la tenebrosa organización Septiembre Negro. Sí, Golda Meir dijo hasta el final, hasta el último de ellos, que Golda Meir no vería en vida la consumación completa de esta orden taxativa e indiscutida que dio. En 1973, año dramático, hacia octubre de 73, 5 de octubre, 6 de octubre, la guerra de Yom Kippur. Moshe Dayan, el ministro de Defensa, le advirtió a Golda Meir lo que podía pasar, que Egipto y Siria se estaban preparando para algo que era inusual, y Golda dijo que Israel podía disuadirlos y que no hacía falta atacar, y habló con los norteamericanos, y los norteamericanos le dijeron que no ataque preventivamente, Israel podría defenderse adecuadamente y que no necesitaba atacar. Quiere decir que ya se conocía la intencionalidad egipcia y la intencionalidad de Siria de atacar, quizás en uno de sus días más difíciles, a Israel. El propio rey de Jordania, el rey Hussein, el padre del actual líder jordano, ¿sí? El rey Hussein le manifestó que la guerra era inminente, y lo decía porque Jordania había sido invitada a sumarse nuevamente al conflicto y Jordania no quiso hacerlo. También obtuvo información de Ashraf Marwan, que fue el yerno del presidente, ni más ni menos un topo del Mossad, el yerno del presidente Gamal Abdel Nasser, que transmitió información de las maniobras militares que los egipcios llevaban a cabo y que le transmitió a Golda Meir, o al Mossad, que era inminente una invasión egipcia al desierto del Sinaí con objetivos realmente dramáticos. Al final de la guerra, cuando todo terminó de alguna manera, una Golda Meir decrépita, hundida, envejecida, mucho más, dijo, viviré hasta el fin de mis días con esta carga. Y obviamente ella no podría seguir en el gobierno. La comisión a Granat que se formó para investigar la exculpó de culpa a ella y a todos los otros políticos y culpó casi en exclusividad al jefe del ejército israelí, David Ilyazar, a la Fayalón, que en paz descanse. Golda Meir fue partidaria de la idea de territorios ocupados por paz, pero no encontró partner en su momento para hacerlo. Mantuvo una muy buena relación con los Estados Unidos y apoyó el plan Rogers, ¿sí? Bajo la oposición de Likud, que se retiraría del gobierno de unidad nacional que Golda Meir había decidido fundar desde que ella llegó al poder. Se retiraría el Likud del gobierno porque no estaba de acuerdo con la cesión territorial del territorio de Israel a los palestinos o a los árabes para terminar rápidamente con el conflicto, cosa que igual no iba a suceder. ¿Sí? Muy bien, Golda Meir se manejó con rapidez y determinación en las guerras que le tocó vivir. En 1977, ya no siendo primer ministro, como se puede decir,
El presidente Sadat de Egipto, Anwar el-Sadat, lleva a cabo su histórica visita a Israel, a Jerusalén, en 1977, y Golda Meir recibió palabras de elogios de Anwar el-Sadat. Él le dijo: esta mujer sí que tiene agallas. Sadat había dicho que quería negociar con ella porque sabía que era una mujer de agallas, de valentía, de sacrificios. ¿Sí? Y Golda Meir le respondió: señor presidente, hace mucho tiempo lo estábamos esperando. Una personalidad increíble. A punto tal que en su momento, no ahora, Ben Gurión, aún en vida, dijo sobre ella, y lo leo textualmente: hay un solo hombre en mi gobierno, y ese hombre es Golda Meir. Increíble, pero realmente fácil. Algunas conclusiones sobre el legado de Golda. Primero, una dirigente carismática y singular como pocas de las que realmente tuvo Israel y que el mundo realmente entero conoció. Para los sectores más de izquierda, la izquierda de Golda Meir, porque ella era de centro izquierda, los del partido Mapam, que hoy se llama Meretz, es la unión de varios partidos de ultraizquierda, Golda Meir sería una traidora y que se habría apartado de los ideales del socialismo colectivista israelí, la tildaron de obstinada, intransigente con los árabes y de belicista. Toda una injusticia. Si algo fue Golda Meir, fue realista. Golda Meir guió a Israel en momentos muy dramáticos para con su existencia, como lo acabo justamente de comentar. Y además, Golda Meir permitió el desarrollo del sionismo, el socialismo y la democracia como elementos que caracterizarían a la sociedad israelí durante muchísimos años, y la inclusión de la mujer, que hoy vemos como algo natural en la sociedad israelí, fue algo para ella absolutamente vocacional y absolutamente imprescindible. Nos quedamos aquí con el legado de Golda Meir, espero haber sido bastante claro respecto a su aporte. Naturalmente, a lo largo de este foro de discusión, pueden ustedes también esbozar preguntas que trataré de responder sobre el legado de Golda Meir u otras similares. Agradezco al Departamento de Cultura DAMIA por la elaboración de este ciclo de pensadores sionistas, y nos vamos a estar encontrando, por supuesto, en un último encuentro. Les deseo a todos ustedes que estén realmente muy bien y hasta siempre. Estoy dispuesto, por supuesto, a responder, y agradeciendo al Departamento de Cultura de la